Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, Dios les bendiga, muy buenas noches. Un privilegio poder saludarles en este su espacio de Mi alma tiene sed. Estamos en este día pues agradecidos con el Señor por su bondad, su misericordia, su gracia, su favor, y agradecidos también porque a lo largo de este día estoy seguro, mi amado hermano, que le ha manifestado al Señor su bondad, su gracia y su favor a usted, su familia. Y pues tenemos la oportunidad de podernos reunir a través de este medio de comunicación y meditar, compartir la palabra del Señor. Y bueno, amados hermanos, esta noche pues quiero compartir con ustedes un tema que ya estuvimos revisando con un material que el Señor nos ha proporcionado, con el cual nos ha bendecido, y pues queremos compartir con ustedes. Para ello vamos a utilizar algunos versículos de la palabra que quisiera que me acompañe esta noche a meditarlos. El primero de ellos, amado hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículos 38 y 39. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 38 y 39. Y dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, entre paréntesis, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Amén. Entonces, amado hermano, fíjese que acá en el contexto, pues para que vayamos comprendiendo un poquito, de acuerdo a la narrativa que el apóstol Juan nos deja, Jesús se ha manifestado ya al pueblo de Israel en el ministerio público que él realizó. Juan, el que nosotros llamamos el Bautista, ya lo había bautizado y había declarado abiertamente que él, es decir, Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y automáticamente, amado hermano, al ocurrir ese evento, muchos de los que estaban con Juan porque pensaban que él era el Mesías, le dejaron. Un buen grupo de ellos le dejó y se pasó a seguir a Jesús, ¿verdad? Porque ellos escucharon el testimonio de Juan el Bautista y comprendieron, entendieron que el Mesías no era él, sino que al que él había bautizado, y empezaron a seguir a Jesús. Ahora bien, amado hermano, durante su ministerio público y aún en su infancia, nuestro Señor Jesús, usted sabe que tuvo que habitar en varios lugares debido a la persecución que él tuvo desde niño. Se puede leer en el Evangelio de Mateo, amado hermano, que él, empezando por el orden, en el Evangelio de Lucas vemos que hubo un mandato para que ellos se fueran a empadronar o fueran censados, si usted me permite esa expresión, aunque esa es la expresión correcta, fueran censados, fueran empadronados
En su lugar de origen, José y María pues eran de la tribu de Judá, específicamente descendientes del rey David. Por lo tanto, ellos tenían que apersonarse en Belén para ser censados. Y viajaron de la ciudad donde vivían hacia Belén. El Señor Jesús nació en Belén. Y posteriormente, cuando los sabios de Oriente regresaron, y en el Evangelio de Mateo vinieron, mejor dicho, a rendirle pleitesía, después de estar viajando un año y medio, casi 2, por el desierto para llegar a rendirle culto, a rendirle homenaje, a rendirle los honores correspondientes, se presentaron con el rey Herodes. Pues al verse burlado promulgó un decreto, amado hermano, para matar a todos los niños menores de 2 años. Y pues el Señor Jesús fue llevado cuando era niño hacia Egipto. Luego de Egipto, pasado cierto tiempo, fue llamado de regreso a su tierra y se establecieron en otra ciudad. El Señor Jesús posteriormente, ya cuando se manifestó en su ministerio público, pues la Biblia nos deja ver de que moraba por ciertas temporadas en Capernaum, pero tenía un ministerio itinerante, es decir, que viajaba bastante. Caminaba a pie grandes distancias de Jerusalén a Belén, cerca del mar de Galilea y todas esas regiones. El Señor recorrió todo Israel a pie. Eso es lo que se logra visualizar en la palabra del Señor. Jesús recorrió todo Israel llevando el mensaje de buena nueva. Entonces, es interesante la pregunta que estos discípulos que empezaron a seguirlo después de su bautizo le hicieron. Cuando los empezaron a seguir y le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Y él les dijo: venid y ved. Ahorita que estaba por compartir, amado hermano, este tema con ustedes, el Señor ponía en mi corazón que David, que es el hombre al que el Señor le dio la promesa de una dinastía de la cual iba a venir el Mesías, el Señor Jesús, el Salvador. Al igual, antes de él recibir un reino, anduvo itinerante. Usted lee la vida de David en los libros de Samuel, en los libros de las crónicas y en el libro de los reyes, hasta donde se narra la historia de él, y se da cuenta, hermano, que David también tuvo que andar errante, itinerante, o que tuvo que habitar en varios lugares, mejor dicho, por las circunstancias que se dieron en su vida. Usted sabe que él fue perseguido antes de establecerse ya en Jerusalén como rey del pueblo de Israel. Anduvo de lugar en lugar con todo cuanto él poseía, inclusive a sus padres, un tiempo que a él ya le dio pena, si me permite hacer la expresión ya así en guatemalteco, andarlos llevando de arriba para abajo, y pidió a un rey que se los recibiera y les diera dónde habitar y que los guardaran. Y ahí dejó a sus papás un tiempo antes de que él se estableciera como rey. Pues de igual forma el Señor Jesús también, amado hermano, esa misma sombra, esa misma figura que vemos en David, la vivió nuestro Señor Jesús. Andar de un lado a otro, solo que nuestro Señor predicando el Evangelio, también siendo perseguido, porque usted sabe que fue perseguido por fariseos, fue perseguido por saduceos, herodianos, publicanos, fue perseguido constantemente nuestro Señor. Pero al punto es
¿dónde moras? ¿Dónde habitas? ¿Dónde vives? En lenguaje actual. Entonces, amado hermano, el Señor pues vino en su primera venida, en su primera manifestación pública, vino a predicar el Evangelio con el fin de habitar en el corazón del hombre. Porque el territorio más duro de conquistar, amado hermano, no es aquel que está bien fortificado, no es aquel que está lejos, no es aquel que está en otra parte del continente o del mundo, sino está en el interior del ser humano, el corazón. El corazón, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, está inclinado al mal. Nuestro corazón muchas veces es duro, como piedra, o está o produce, mejor dicho, muchos frutos que ahogan los buenos. En la semilla, en la parábola del sembrador y la semilla, mejor dicho. Ahí vemos, amado hermano, que la palabra del Señor dice que cayó en terrenos pedregosos, en algunos donde crecieron espinos y cardos y ahogaron la palabra. Pues de esa forma el Señor nos deja ver en qué ambientes o de qué forma muchas veces se desenvuelve nuestro corazón. Entonces el territorio más difícil de conquistar, amados hermanos, es el corazón, y el Señor vino primero a conquistar el corazón. Vino a batallar con la incredulidad, número 1, con el desánimo, número 2, con la tristeza, número 3, con el dolor, número 4. Y así vemos una serie de situaciones que el Señor Jesús tuvo que ir tratando a lo largo de su ministerio. De hecho, cuando leemos, amado hermano, en el capítulo 4 de Lucas, y a él se le da el rollo del profeta Isaías y lo lee, dice en el versículo número 18, vamos a leer el párrafo completo del verso 18 y 19 del capítulo 4, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Miren, la importancia del ministerio de Dios. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Pero fíjese, amado hermano, que dice a dar buenas nuevas a los pobres y a sanar a los quebrantados de corazón. Son las primeras dos líneas o puntos que aparecen en el pasaje que el Señor leyó. Y si usted creo que lo ha comparado, amado hermano, con Isaías capítulo 61, que es donde aparece la cita, ¿verdad?, con algunas variantes, porque pues obviamente, amado hermano, usted sabe que por cuestiones de traducción algunas palabras a veces cambian, pero el sentido es el mismo. Y el Señor nos habló pues de la importancia de sanar el corazón, de sanar el alma de las personas. Y aquí dice el Espíritu de Jehová, capítulo 61, verso 1 en adelante del libro del profeta Isaías: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Mire cómo dice acá: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el Señor puso ahí un punto, ¿verdad? Porque aquí en el libro del profeta Isaías hay una coma, es decir, una pausa.
y luego continúa, pero mientras que en Lucas puso un punto, es decir, lo voy a detener aquí. Y ahorita estamos viviendo ese año de la buena voluntad de Jehová, ese tiempo de la buena voluntad de Jehová, o del año favorable del Señor, donde estamos recibiendo esas buenas nuevas y nuestro corazón está siendo vendado, está siendo sanado. Entonces, en esa primera venida, Señor, si lo analizamos, amado hermano, el Señor viene a conquistar el corazón, a tomar el corazón, a vivir en el corazón, a quitar del corazón todos esos estorbos, amado hermano, que nos impiden muchas veces tener una relación con Dios. Cuando una persona está amargada, enojada, frustrada, no puede tener una relación con Dios, amado, porque su corazón está estorbado. El énfasis en la palabra del Señor dice en el libro de Proverbios: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el Señor lo que pide es que nosotros entreguemos nuestro corazón y lo entreguemos de forma voluntaria, ¿verdad? Entonces el Señor a lo que ha estado haciendo es precisamente hablándonos, ministrándonos, para que nuestro corazón, hermano, sea sanado, sea vendado, sea curado, sea atendido, y podamos nosotros tener una relación con el Señor. Entonces, Él vino en esa primera venida, hermano, en esa primera manifestación, en pos del corazón del ser humano. A eso viene, a eso se dedicó en el primer periodo de tiempo, y para salvarnos, para rescatarnos, era necesario que Él muriese. Por eso es que es importante, amado hermano, tener la claridad de la Biblia, el panorama bíblico. Porque si usted y yo, amado hermano, no nos preocupamos, o mejor dicho, nos dedicamos a verdaderamente ver la profundidad y realidad de la palabra, amado hermano, lo que va a pasar es que nosotros nos vamos a confundir y nos va a ir mal. Le menciono esto porque efectivamente, amado hermano, nosotros vemos en la palabra dos facetas. El Mesías iba a tener dos facetas, una como siervo sufriente y otra como conquistador. Pero los israelitas en aquel momento, ellos esperaban que la manifestación fuera de un victorioso, de un vencedor, de un poderoso conquistador, de un poderoso guerrero, igual que como David, amado hermano, viniera y derrotara a los enemigos de Israel y les diera la libertad. Entonces el tiempo que los israelitas vivieron, amado hermano, fue un tiempo muy difícil. La verdad es que nosotros a veces no entendemos tampoco, amado hermano, o no alcanzamos a comprender la gravedad de la situación. Fíjense que ser conquistados, no tener derechos, poder ser abusados en cualquier momento, violentadas sus mujeres, asesinados sus niños y tomados como esclavos ellos así de sorpresa, digamos, es algo bien difícil, amado hermano. Y pues obviamente el pueblo de Israel estaba cansado, también se había profanado el templo. Recordemos que en ese tiempo, amado hermano, los romanos habían puesto en el templo del Señor un símbolo imperial. No lo pusieron adentro, sino afuera, donde pues hacían ver que ellos estaban conquistados. Entonces, amado hermano, había un clamor de libertad. Pero en medio de esa oscuridad, en medio de esa situación, apareció el Mesías, pero con la misión primordial de salvar a las personas.
de cambiar el corazón. Ese corazón que se ha llenado de odio, de resentimiento, de amargura, de tristeza, de dolor, de ver a su país derrotado, abatido, conquistado, humillado. Y pues todo como consecuencia de los propios pecados, porque recordemos, amado hermano, que el Señor pues siempre es bien claro al hablar y nos deja ver que pues Él es paciente y que es amoroso, pero también nos deja ver que en determinado momento también tiene que aplicar corrección. Y al pueblo de Israel, todos los escritos, amado hermano, desde la ley, los profetas y los salmos dicen claramente que el Señor va a castigar la rebelión del pueblo, pues, y los va a poner en cintura. Si usted me permite la expresión coloquial de nuestro país, los va a poner en cintura. Pues ese tiempo estaban viviendo ellos, pero el Señor siguió manifestando su amor porque envió al Mesías, envió a su Hijo, envió al Salvador a conquistar y a cambiar el corazón antes de manifestar, amado hermano, el poder que Él tiene. Porque sí, efectivamente, ahora, hermano, la venida que está pendiente, que también se vive en dos facetas, es la primera, venir por su iglesia, que es la que nosotros esperamos, aquellos que permanezcamos fieles y esperando y anhelando su venida, y la otra de su manifestación pública como el Rey Conquistador, donde va a derrotar sin piedad, sin misericordia a sus enemigos. Ahí sí se va a manifestar al Jehová Sabaoth, al Señor de los ejércitos, al Dios Todopoderoso, al que no va a temer ni va a contemplar a nadie, sino que con la espada va a descuartizar, a desmenuzar a sus enemigos, amado. Los va a pisotear. Esa manifestación va a ocurrir. Y por eso yo le invito a que usted la estudie, a que usted la vea en la palabra, no que solamente se deje guiar por los pensamientos de alguien, sino que también usted vaya, estudie y profundice lo que la palabra del Señor establece. Y bueno, hablando del tema que vino el Señor a conquistar el corazón, con la ayuda del Señor vamos a tratar de ver 4 situaciones que hoy nos van a servir para reflexionar. Recordemos que el propósito de este programa, hermano, es que nosotros tengamos una palabra que nos aliente, consuele, nos anime, nos fortalezca. Y muchas veces necesitamos ser confrontados, amado hermano, para poder recibir esa consolación. La palabra del Señor es confrontativa, amado hermano. Es de aquellas palabras que cuando usted la lee, muchas veces lo conmueve, lo agita, lo sacude, si se me permite esos sinónimos, de tal manera que usted se percata de lo que realmente está viviendo. Verdaderamente la palabra del Señor es a veces como una cachetada que nosotros necesitamos para salir del letargo en el que nos encontramos. Y hoy la meditación es la siguiente. ¿Usted permite que el Señor habite en su casa y en su corazón? ¿O solo permite una de las dos circunstancias? Por ejemplo, el primer verso lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo número 7, verso número 44. El Señor le hace una pregunta a Simón el fariseo y le dice: y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta
desde que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces, amado hermano, aquí en esta primera parte de la meditación vemos que Simón, un fariseo, por eso las Biblias que tienen títulos en los pasajes le ponen Simón el fariseo, pero Simón era del grupo de los fariseos y lo invitó a comer a Jesús, lo invitó a su casa. Pero estando Jesús en su casa, en lugar de brindarle todos los honores correspondientes, que son los que Jesús enumera aquí: agua para los pies para que se limpiara al estar en su casa, el darle ungüento, ¿verdad?, que servía para refrescar después del calor. He estado leyendo, amado hermano, que el aceite muchas veces era como algo refrescante que se ponía en el cuerpo de las personas, sobre todo en la cabeza y el rostro, para ungirlos por el calor intenso de las jornadas. Y entonces ese aceite les daba un refresco, amado hermano, les daba una cosa hermosa. Era como bañarse después de venir de un día caluroso, así como para los días de calor aquí en Guatemala, que cuando usted sale a la calle y regresa a su casa porque la jornada es todo dura y usted se da un baño refrescante con agua fría, hermano, usted siente sabroso. Pues de esa misma manera el aceite daba refrigerio a los hombres y mujeres que caminaban por las áreas de un intenso calor, como lo es Israel. Bueno, usted debe saber que la temperatura en Israel es fuerte, ¿verdad? Es caluroso el lugar, y sobre todo en las áreas desérticas. Y si a eso le suma que el ministerio del Señor Jesús lo realizó muchas veces a pie, o sea, caminando con sus acompañantes, el deseo de refrescarse era muy intenso. Y Jesús llega a esa casa y no recibe ninguno de esos honores. No le es considerado como invitado principal, y la costumbre o la forma en que las cosas se desarrollan en el Medio Oriente, y específicamente en la región, aunque todavía lo hacen en algunas otras naciones de por ahí del Medio Oriente, pero la costumbre es que el invitado recibe muchos honores. Es un buen recibimiento, recibe atenciones especiales, aparte de la excelente comida y de todas las otras cosas que derivan de ello. Jesús no recibió nada de eso. Al contrario, él llegó, pero como Jesús, amado hermano, era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios, pero es humilde. Y Jesús no reclamó ninguna de esas atenciones, pero cuando tuvo la oportunidad las hizo ver, porque sucedió, amado hermano, que Jesús obviamente pareciera que fue invitado a que estuviera en la casa, para que no dejaran los demás, ¿verdad? Ya me imagino una charla coloquial, amado hermano, perdone usted si a veces yo le echo demasiada imaginación a los pasajes bíblicos, pero meditemos esta noche y pensemos que Simón el fariseo estaba ahí en su casa y le dijo su esposa cuando regresó: Simón, ¿y qué pasó? Mira, ya supiste que Jesús comió con el vecino de enfrente. No me digas. Sí, fíjate que lo invitó. Y la semana anterior estuvo a la par nuestra. ¿Te recuerdas de que no podías dormir porque mucha gente y no sé qué? Era porque Jesús estaba ahí. Y ya lo invitó fulano, ya lo invitó mengano, y
y ya solo faltamos nosotros. Yo creo que deberías de invitarlo, porque si no, ¿qué va a decir la gente de nosotros? Que somos unos pobretones o que no tenemos para invitar a ella a comer a don Jesús. Pero mira, es que tú sabes que ahí los otros compañeros fariseos me van a criticar, pero ¿qué te importa más? La crítica de tus amigos fariseos, esos con los que te juntas cada 15 días, o nuestros vecinos de sociedad que nos ven todos los días. Mira que yo me estoy sintiendo mal. Yo una vez te digo que si tú no lo invitas, lo voy a invitar yo. Está bueno, pues ahí lo voy a invitar. Bueno, pues para que no digas, sí, para que ya se caen esos chismosos de los vecinos, lo voy a invitar. Pues algo así creo que fue la conversación. Invitaron a Jesús. Y bueno, ya vino Jesús, ahí sentarlo ahí y servirle la comida, pues para que esto se termine rápido. Ya me imagino a Simón hasta con caras, como algunos mis compañeros hacen cuando tienen visita. Jesús se sentó, y estando sentado a la mesa resulta que entra una mujer. Una mujer que dice aquí la escritura, dice entonces una mujer de la ciudad que era pecadora y que parece que todos conocían, porque se pusieron a murmurar, ¿verdad? ¿No? Todos la conocían. Se empezaron a murmurar porque ella entró y se puso a regar con sus lágrimas los pies de Jesús, los besaba y los ungía con perfume. Y así se postró ahí, vieron que Jesús estaba a la mesa. Y recuérdense, amado hermano, que en esos tiempos no se sentaban a la mesa como ahora lo hacemos nosotros. No. Ellos tenían un diván, un lugar para recostarse, ahí se recostaban. Por lo tanto, estaban recostados cuando estaban en la mesa. No estaban sentados, estaban recostados. Y como estaban recostados, amado hermano, los pies quedaban obviamente puestos o expuestos de tal manera que a veces se les podía ver, y se les podía aplicar agua, etcétera, etcétera. Y Jesús estaba ahí y la mujer entró, lo localizó inmediatamente, se fue a postrar a los pies de Jesús y lloraba, y las lágrimas, el agua de sus lágrimas mojaba los pies de Jesús, los secaba con sus cabellos, los besaba y echaba perfume. Y entonces Simón empezó a pensar. Él en su mente hacía todo ese juego de ideas, y seguramente pensó algo así como esto: ¿qué problemas? Tú no solo lo invité, sino que ahora se nos coló esta pecadora aquí, y miren la escena que está realizando. Y lo peor, te dicen que es hombre de Dios, que este es profeta de Dios, y si supiera qué mujer lo están tocando, que es pecadora, y ya se hubiera quitado de ahí y la hubiera reprendido y la hubiera echado para la casa. Y él decía yo que solo era puro hablar de la gente, y en ese meditar estaba Simón cuando Jesús lo ve y le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Se quitó así como de su sueño, ¿no? Un acreedor tenía 2 deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Mire la pregunta que el Señor hace. Y aquel Señor se va a pensar: ¿y eso qué tiene que ver con la...? Bueno, así como que el Señor es así destanteado, hermano, dudante, y todo se queda viendo y dice: bueno, pienso, hasta cambia así, el tono así se puso como profundo, como filósofo, y dijo:
Pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dijo, rectamente has juzgado. Y entonces viene el Señor y le dice lo que leímos en la porción del verso 44 en adelante. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, y todo lo que leímos. En otras palabras está diciendo, ¿sabes qué, Simón? Con esa corta pregunta le está dando una gran prédica a Simón. ¿Sabes qué, Simón? Tú piensas que no le debes nada a Dios porque tienes una vida buena, porque tú piensas que vas a la iglesia, porque sabes las escrituras, porque piensas que das tus diezmos, que das tus ofrendas, y que por lo tanto tú no le debes nada a Dios. Pero resulta que ahora que yo he venido aquí, tú no has tenido ninguna atención para conmigo. A mí no me has tratado como alguien importante, sino que simple y sencillamente me has invitado y haces mención y haces aspaviento de que yo esté en tu casa, pero a mí no me honras en tu casa. A mí no me das lugar en tu casa. Pero esta mujer que no vive aquí ha venido a buscarme y ha venido a honrarme como tú no lo has hecho. Y sabes, ella debe más que tú. Ella sí siente que a Dios le ha fallado tanto. Y ella no va a la iglesia, no sabe quizá las escrituras, no sabe a profundidad los misterios como tú, pero ha venido a honrarme a mí. Ella no está haciendo aspavientos, ni haciendo la gran ceremonia, ni la gran bulla, sino que está honrándome con todo su corazón. Por lo tanto, Simón, los pecados que yo perdono son los de ella, porque ella sí me ama. Y amado hermano, esta es la primera reflexión y tal vez la más dura que yo siento para mí, porque a veces nosotros queremos invitar a Jesús y hasta tenemos cuadros, hermano. Usted no, ¿verdad? Gracias a Dios, usted no es de esos, pero sí yo conozco algunos que hasta tienen el cuadro de la Cena del Señor, que tienen el Salmo 91, que tienen cuadros ahí, yo y mi casa serviremos al Señor, cosas así. Pero Jesús no está ahí. Y es más, tienen Biblia, pero está empolvada, nunca la han leído. Pero son cristianos, ¿verdad? Y Jesús quiere estar en su casa y también quiere estar en su corazón. A veces nosotros tenemos a Jesús en la casa, pensamos que está en la casa, fíjese, mejor le voy a decir así, pensamos que está en la casa porque ahí tengo mi Biblia, porque tengo mi diccionario, porque ahí de vez en cuando pongo los cultos, ¿verdad? Es más, poco hasta de pastores del extranjero para que vean lo culto que soy, lo informado. Tengo mis cuadritos, ahí hasta mis fotos del servicio o cuando predico. Pero Jesús no está ahí. Se siente, no, Jesús no está ahí. Usted piensa que ahí está, pero no está, hermano, no está. Usted lo ve, no está. No está, porque ahí ya aparece la casa ovni, le dicen a usted. ¿Por qué? Porque a cada rato ven objetos voladores no identificados volando ahí hacia el esposo, hacia la esposa, hacia los hijos. Entonces, amado hermano, la primera reflexión que nos tenemos que hacer es: ¿será que Jesús está en mi casa y está en mi corazón? ¿O solo lo tengo en la casa? Pienso yo que está en la casa. Primera reflexión. La segunda, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8,
verso 8. Mateo capítulo 8, verso 8. Amado hermano, tengamos nuestra Biblia en nuestras manos, estudiemos, reflexionemos, por favor. Mire que no hay cosa mejor que usted se ponga a leer la palabra del Señor. Bueno, Mateo capítulo 8, verso 8, la cita principal, pero yo quisiera leer desde el verso 5, por favor, anote ahí. Entrando Jesús en Capernaum, que es un lugar donde Jesús habitó, pero permaneció, dijo, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Obviamente, amado hermano, el criado, el servidor, el siervo, la persona que ayudaba a este centurión estaba en la casa del centurión. Ahí es donde estaba. No estaba en otro lado, no estaba en un hospital, no estaba en un centro de salud, estaba en la casa. Y dice, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y le dice una de las cosas tremendas, ¿verdad, mamá? Que asombraron a Jesús, porque le dijo, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amado hermano, en esta segunda reflexión, pues vemos que el centurión pues fue a buscar a Jesús. Se reconoció quién era Jesús, amado. Sí no, a pesar de que él tenía la autoridad, a pesar de que él tenía el dominio, a pesar de que la ley romana a él lo facultaba, amado, porque él pudo haber llegado y exigido a Jesús que fuera a su casa a sanar al siervo, no pedirle por favor. Él tenía la autoridad por el acuerdo de la ley romana, y si Jesús se hubiese negado, ese era motivo o para que lo encarcelara o para que lo matara, por haberse negado a acatar la instrucción de una autoridad. Pero este centurión, aún con su autoridad, aún con que la ley lo respaldaba, aún con todos sus aditamentos que la ley le daba, él decidió ir a buscar a Jesús y rogarle. Eso es lo que él decidió hacer. Le rogó a Jesús. Imagínense que aquel cuadro, amado hermano, cuando los discípulos y todos los que estaban rodeando a Jesús vieron llegar al centurión romano, algunos se han de haber espantado, hermano, algunos hasta se empezaron a esconder, se empezaron a hacer como, yo no venía con Jesús, no, yo aquí iba pasando y aquí nos acabamos de cruzar en el camino. Imagínense. Otros que cuando llegaron a los romanos se fueron, ¿verdad? Pegaron la carrera y se fueron, ¿verdad? Se hicieron los locos antes de que nos lleven presos. Dijo, mejor nos vamos, porque ya habían visto como a Juan el Bautista lo habían arrestado, ¿no? Y algunos de sus seguidores seguramente. Entonces dijeron, no, aquí nos vamos, ¿no? Aquí se rompió la taza y cada quien para su casa.
Aquel espanto, hermano, y el centurión cuando se baja, en lugar de ser el imponente hombre que tal vez a veces ya lo han visto accionar, se postró ante Jesús y le ruega. Y le dice: Señor, ¿sabes? Mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y él no había hecho más cosas, sino solo eso. Jesús no siquiera terminó de escuchar la petición, hermano. Solo el centurión estaba exponiendo, le estaba diciendo así postrado, le dice: yo iré y le sanaré. Tal vez el centurión había ido pensando: bueno, yo le voy a rogar y a lo mejor me va a decir que no. Yo voy a tener que usar de la autoridad, pero no sé. Tal vez hasta este siervo que lo quería mucho, pues no sé si lo quería mucho porque había mostrado fidelidad o porque había crecido con ellos y había mostrado su amor a este siervo. Y tal vez ese centurión, pues, déjame imaginar, hermano, déjame pensar, porque yo también tuve esa dicha con mi papá de que él tenía personas que trabajaban con él, y algunos de ellos me conocieron en mi niñez, hermano, y jugaban conmigo, me prestaban atención, y yo llegué a tener aprecio por ellos. Y recuerdo a uno de ellos, a Francisco, que Chico le decíamos, que jugaba con nosotros y llegamos a tener cariño, lo consideramos como un hermano nuestro, Chico, el famoso Chico. Pero Chico un día se fue. Chico un día quiso ir a hacer su vida a otro lugar y se fue. Y bueno, nosotros nos sentimos afectados, ¿no? Se fue nuestro amigo Chico. Pues algo así me imagino yo, que este centurión, tal vez ese siervo, había criado parte de su juventud y de su niñez, de su juventud a este centurión, y había servido bien. Lo quería como un tío, tal vez, como un hermano. Y tal vez el criado le había dicho: ¿sabes qué? Déjame morir ya creo que es tiempo que yo me vaya. Si quieres ir por Jesús, ve con él, pero por favor, no lo vayas a traer a la fuerza. Yo no quiero conocer a Jesús así. Yo sé que tú tienes la autoridad, pero no lo traigas así. Si él no quiere venir, no lo traiga. Y el centurión seguramente iba con ese cargo, con ese pensamiento, diciendo: ¿será que lo traigo o no lo traigo? Si se niega, pues tiene razón de negarse, pero yo necesito que sane a mi siervo. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y seguramente el centurión había sentido algo tan dulce, tal vez, hermano, como que le habían quitado un peso de encima. Pero ahí se puso a pensar él: pero si el Señor llega a ver cosas feas en mi casa, ay no, qué vergüenza. Ahora empieza a sentir vergüenza el centurión y dijo: no, hombre, voy a ver que tengo ahí algunas cosas que no. Ay no, si va a haber algunas ganancias más en la vida de algunas cosas, no, mejor. Ay no. ¿Para qué le dije que no? ¿Para qué me dijo que sí, no? Entonces le dice, bueno, ya sé. El centurión le dijo: Señor, fíjese las palabras que el centurión utiliza. Señor, curios.
autoridad. Eso es lo que le está diciendo. ¿Sabes, Señor? Verdaderamente quien tiene autoridad eres tú, no yo. Y sabes, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. No sé. Yo soy indigno de que tú llegues. Ahora sigan pensándolo bien. Sabes, yo mejor te pido, ya que has dicho que vas a ir y lo vas a sanar, yo mejor te pido a ti que digas la palabra. Di la palabra y mi criado sanará. Mire, le entregó el corazón y le dijo: mira, Señor, yo creo en ti, yo creo en tu poder, yo creo en lo que tú puedes hacer. Tú no necesitas ir hasta allá, tan solo di la palabra aquí, yo lo creo y va a ser hecho. Así, sin dudas. No le puso en duda: mira, Señor, tal vez si mejor mandas a uno de tus criados, tal vez si mandas a uno de tus ayudantes, y tal vez mandas a Judas, y cuando Judas esté por ahí cerca, y le den a su ofrenda para que no diga nada de lo que yo tengo en mi casa, ¿va? No le dijo nada de eso, sino que le dijo: ¿sabes, Señor? Solo di la palabra, solo dila, porque sabe el Señor Jesús, yo ya te vi. Yo ya sé cómo son las cosas, Jesús. Porque mira, yo aquí donde me he estado mal emplasticado, soy hombre bajo autoridad. Y cuando yo le digo a ve para allá, ve a traerme esto, ve a hacer esto, él va. Y si ve a otro por allá y lo llamo para que venga, él viene. Y cuando yo le digo a uno de mis criados, a uno de mis siervos, haz esto, él lo hace. ¿Cuánto más tú, que eres el Señor, que eres el dueño de todo, no le vas a decir a esa enfermedad que se vaya, que se largue de mi casa, que deje en paz a mi siervo y que éste sea sano? Si tú dices que él sea sano, eso va a suceder porque tú eres el Señor. Tú eres el que manda. Tú eres el que tiene verdaderamente la autoridad. Tú la tienes. Y sabes que, Jesús, yo te agradezco porque yo ahora entiendo que si tú quisieras, me despedazarías aquí, porque tú tienes esa autoridad. Aquí la gente me teme a mí porque me ve con el uniforme romano, porque soy romano. Pero la verdad es que se deberían dar cuenta que al que le tienen que temer es a ti, no a mí. Porque tú eres el que tiene un poder como nadie. Jesús. Si los ojos de esta gente se abrieran, se daría cuenta quién eres tú. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y sabe que lo más tremendo, amado hermano, que todos los demás que acompañaban a Jesús no se dieron cuenta de eso. Y algunos, cuando vieron que se postró, dijeron: ¿qué pasó? Vamos al Publi News de Israel. Centurión se postró ante Jesús. Algunos dicen que fue porque se golpeó la rodilla. Escándalo en la comunidad romana. Centurión postrado ante Jesús, ante un israelita que es carpintero, itinerante, cuya familia dice que está loco, porque así pensaban de Jesús, hermano. Usted no cree que me lo estoy inventando. Usted puede leer en los evangelios, pero yo le invito a que lea los evangelios y que lea la Biblia completa, aprovechando. Dice que su mamá y sus hermanos lo iban a buscar porque pensaban que estaba fuera de sí. Decían: este Jesús que clave, ay no,
Mejor vamos a encerrarlo en algún lugar mucho. A esos lugares que están re bonitos. Vamos a encerrarlo por ahí. Porque qué clavo, hermano. Vos, Simón, ya te das cuenta de lo que está haciendo Jesús. Le decía a Judas. Y Santiago, ya cállate vos. Cállate, que no sepan que nosotros somos los hermanos, pues, si no, capaz que nosotros nos vienen a traer. Hijos, no hablen así de su hermano, les decía la mamá. Pobrecito, no ven que ha tenido mucha presión. Pero todos sabiendo aquel cuadro no entendieron a mamá. Y créame que yo hasta hoy lo estoy revisando. Esa perspectiva que le estoy compartiendo, yo creo que hasta hoy la estoy viendo así a profundidad. Que el centurión le dice a Jesús, verdaderamente yo sé quién eres. Me doy cuenta ahora de quién eres tú. Y este pueblo que tanto se está juntando alrededor tuyo no se ha dado cuenta de quién tú eres y de lo que tú puedes hacer. Por eso Jesús se maravilló. Mire lo que Jesús dijo. Y dijo a la gente que le seguían, porque había sido una multitud. De cierto os digo, que ni aún en Israel, en todo mi pueblo, en otras palabras, porque recordemos que Jesús ahí estuvo ejerciendo un ministerio. En todo este pueblo he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Y gracias a eso estamos incluidos nosotros, hermano, porque nosotros estamos al oriente de Israel. Y al occidente también. Y se sentarán con Abraham, el padre de la fe, con Isaac, el hijo de la promesa, y Jacob, el que fue cambiado a naturaleza como usted y como yo, de la naturaleza pecaminosa y engañosa. Y se sentarán con ellos en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, amado hermano, aquí tenemos el otro caso. Que el centurión sí le dio cabida al Señor en su corazón, mas no en la casa, porque no quiso que fuera. A estas alturas, amado hermano, yo le invito a que empecemos a pensar de cuáles voy siendo yo. De los que pensamos que Jesús está en la casa, pero mis actos demuestran que no está en el corazón. O soy de los que sí lo tenemos en el corazón, pero no lo queremos en la casa. Porque tal vez en nuestra casa hay muchas cosas que corregir y nosotros preferimos sentirnos ahí los reyes, los que mandan. Porque tal vez, no porque sin el tal vez, porque seguramente cuando Jesús llegue nos va a demandar que muchas cosas que tenemos ahí sean sacadas, sean quemadas, y algunas prácticas que se realizan terminen y cesen totalmente porque no son del agrado de Dios. Yo le pregunto, mi hermano, ¿de cuál es usted? Mire que me faltan otras, pero si el Señor me concede la gracia y me concede el favor, tal vez las voy a ver. Pero si no, hermano, pues le doy la gloria al Señor de que tenemos bendito Espíritu Santo y que nos puede enseñar.
Y Él seguramente nos va a tocar el corazón y nos va a hablar. Yo, amado hermano, le pido al Señor que esta palabra nos edifique, nos bendiga como siempre, nos haga reflexionar, nos haga meditar. Y que juntos oremos unos por otros. Yo le invito a que estemos orando unos por otros, amado hermano, lo estemos haciendo en los periodos de oración que hay. Que ore por este servidor, ¿verdad? Para que, si el Señor me lo concede, ¿no?, podamos seguir sirviendo al Padre y compartiendo con ustedes la palabra. Que Dios le bendiga, mi amado hermano. Si el Señor lo permite, en otra ocasión continuemos con este tema. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.